¿Cómo? Arrancamos, puse. Arrancamos nomás entonces, sí, sí, muy bien. Muy bien. Con respecto, yo no sé si me gustaría saber si a todos le ha quedado bien claro toda la cuestión ahí de las consignas, de los módulos. Tenemos para cada semana una lectura obligatoria con un resumen, con una consigna especial, una primera parte con un resumen así, destacando los temas principales y al final un párrafo con una apreciación personal, y ahí está explicado. Tengo el Eh, campus bloqueado yo. ¿Cómo? Tengo el campus bloqueado. Ajá. Sí, Y antes están no en mi había, y no caso. estaban las páginas, y no, hasta hace unos días no habían entrado las materias, no sé por qué. Sí, no, recién entraron el viernes, sí, a última hora. Sí, sí, y yo también voy a mandar un mail porque no tengo tampoco para ver la página. Ajá. Leonardo, entonces no estás pudiendo ver la página. Exactamente. Eh, bueno, sí, bueno, gracias por estas informaciones, porque uno no sabe entonces cómo. eh, No es solo esta materia, en la otra tampoco puedo verlo. ah, No es como una cuestión parece que se cayó algo del servidor o algo, me parece. Pero no es solo Eh, esta materia. lo que nos explicaron es que hubo una modificación en la plataforma y quedaron caducos las entradas anteriores. A todos nos hicieron hacer de nuevo, excepto Daniel Campos, que es nuevito, él pudo entrar porque ya lo pusieron nuevo, pero los demás tuvimos ese Zafé. problema. ajá. Bueno, bueno, esperemos que se pueda resolver, ¿no? Esperemos. Ahí básicamente lo de las consignas semanales son dos, una para la tarea del módulo de resumen, trabajo práctico, y la participación en el foro. Yo vi que había algunas participaciones allí en el foro. Ahí se agregó Alejandro. Alberto Hola, Olivero. buenas. Hola, ¿qué tal, Alberto? De Eh, Cava, ¿no? sí, sí, sí. Bien. Y bueno, y parece que Alejandro no llega, está ahí tratando de conectar, pero no llega. Pero bueno, eh, bien. Eh, bueno, como parte de la metodología es importante, digamos, que el trabajo se pueda entregar en la semana, porque también esto ayuda y acompaña el trabajo de la clase presencial, digamos, el miércoles. Así que si es posible para el miércoles tener el resumen, o por lo menos la lectura, y avanzado el resumen, después tienen tiempo hasta el jueves, hasta que termina la semana así de trabajo, para enviar el resumen. Y la consigna también, digamos, porque tanto el trabajo del módulo como la consigna acompañan también el trabajo de la semana, y por eso es importante que lo puedan hacer durante cada semana. Si uno lo deja para otra semana después, se complica porque se va haciendo una bola de nieve y después se hace todo medio rápido y no se puede hacer con tanta aplicación y cuidado. Así que la mejor forma es buscar organizarse para la disciplina de cada semana, hacer la tarea de cada semana, y eso facilita a nosotros como docentes también para revisarlo, poder verlo y mandarlos, poner las notas y las devoluciones, ¿no? Así que, bueno. Una cosa, con respecto allí en la página, porque lo que yo vi está claro, al principio de la materia está la bibliografía general, o está el programa, todo, ¿no? Está la bibliografía general, están destacados por supuesto, están los libros, bibliografía general son los libros principales, que son 5 o 6 libros, que son los que vamos a usar en la materia. Pero después hay en el programa hay una bibliografía mucho más amplia, para investigación y para hacer algún trabajo después, que se puede, con cosas más específicas y eso, complementarias para la materia. Esta materia, ahí está también descrito, pero yo de paso le comento así brevemente, digamos, hay que hacer como un trabajo monográfico final, digamos, sería como examen final, ¿no? Ahí están puestas las consignas también,
bien todo el detalle de las cosas, el largo, la cantidad, etcétera. Y también alguna idea sobre la cuestión de la temática, que tiene que ser relacionada con la materia de los profetas, ¿no? del Antiguo Testamento. Bueno, eso es con respecto a las cuestiones así más introductorias. El módulo de hoy, que es el módulo número 1, que se llama Introducción General a los libros proféticos del Antiguo Testamento, tiene como tres puntos principales, digamos, ¿no? Que la ubicación histórica de los profetas hebreos, las diferentes épocas, y entonces yo comparto una tabla cronológica y un par de mapas, el mapa de Antiguo Oriente y el mapa de Palestina para ubicar lugares principales. Eso también está al lado al principio de la materia, al lado de la bibliografía general, dice mapas y tabla. Eso me parece bueno que siempre esté accesible y disponible, así que esté disponible siempre, porque lo van a necesitar siempre, digamos, ¿no? O sea, para cada época se necesita así, es bueno tener, si uno no tiene tanta memoria, de recordar tantas fechas y lugares de ubicación espacial, geográfica y ubicación temporal. A mí me gusta trabajar así con una tabla cronológica y los mapas que nos ayudan. También ayudan a entender un poquito otras cuestiones que tienen que ver con la relación ahí de la historia del pueblo de Israel, con sus vecinos, las culturas principales, etcétera, ¿no? Entonces, después tenemos un segundo punto así importante de este módulo, es la cuestión de la conformación del corpus profético, cómo se fue elaborando, y hay como marcar una diferencia también en el canon hebreo y el canon griego, porque hay una diferencia también en cómo se agrupan los libros. Ahí yo lo puse en la introducción de la materia, cómo están agrupados los libros proféticos en la Biblia hebrea y después en la Biblia, en el canon griego, que nosotros como las traducciones después del latín y de las lenguas europeas han seguido el canon de la Biblia cristiana que viene del canon griego, ¿no? Y por último, la palabra profética, contenido, formas, metodología, la profecía clásica. Esto es algo así como introductorio general para los profetas. Les muestro en la lectura de Sicre, Breve Historia de Israel, ahí está como, supongo que eso quizás de esas cosas han visto ustedes en otras materias, así como esto es algo solamente muy, muy somero e introductorio de las diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel. ¿Eso lo han visto? ¿Tienen más o menos la ubicación histórica, la época del Reino Unido, David, Saúl, David, Salomón, la época antigua? Después, bueno, la división de los reinos. Bueno, la tabla cronológica que yo comparto, que yo les puse ahí, está en esa carpeta, la tengo aquí y la podemos... a ver, voy a ver si lo puedo compartir pantalla para mostrarle. ¿Se ve allí? Bueno, esa tabla es justamente una tabla que ayuda a la ubicación. Vieron que las Biblias de estudio en general tienen tablas cronológicas de varias páginas, con muchos detalles, muchos nombres. Esto es una página, es solamente un resumen, podríamos decir, de las fechas principales de la cronología, así, de la historia bíblica, de la historia del pueblo de Israel. Digamos, ahí están las épocas, los patriarcas, la época del éxodo, la conquista, los jueces. Eso sería casi como un poco de la prehistoria. Realmente de la época que tenemos más información así del pueblo de Israel y de la época antigua es desde la monarquía en adelante, digamos, donde hay mucho más información, escritos y
también documentos de diferentes tipos, ¿no? Incluso testimonios arqueológicos. Lo que es del segundo milenio, por supuesto que hay mucha investigación también, pero la mayor información que tenemos generalmente es a partir de la monarquía, ¿no? Fíjense, allí está, para que ustedes se familiaricen con la tabla también, ¿no? Está la monarquía, año 1020 a.C., Saúl, David y Salomón son los primeros reyes del pueblo de Israel, y fíjense que hay una columna que dice hechos y fechas, para ubicarse, los hechos principales y la fecha, y hay una columna a la izquierda que está indicado el nombre de un imperio, hay egipcios, asirios, caldeos. Eso significa que en esa época las principales influencias, en este caso la época de la monarquía y de Moisés, y esa época, la principal influencia en la historia del pueblo de Israel venía de los egipcios, digamos, ¿no? Estaba marcada por la influencia egipcia, que digamos como geográficamente es el imperio más cerca. Los dos grandes centros civilizatorios, digamos, culturales, estaban en Egipto, que es lo más cerca, 400 kilómetros allí de Palestina, y Mesopotamia, digamos, que eran los centros más desarrollados culturales que tuvieron mayor influencia en la historia del pueblo de Israel y en la región también de Palestina. Esto es muy importante también, Siria también como país, pero a nivel de imperios, los principales imperios fueron los egipcios y los imperios que venían de Mesopotamia. Fíjense que allí a la izquierda, donde están mencionados los imperios, aparecen los asirios primero, que son uno de los imperios más poderosos que hubo. Después vienen los caldeos, que son los babilonios, de la época que destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo, que son el imperio neobabilónico. Se llama caldeo para distinguirlo de los babilonios antiguos del segundo milenio antes de Cristo, porque hay dinastías babilónicas antiguas. Estos son el imperio neobabilónico o caldeo. Después vienen los persas, los griegos y los romanos, ¿no? Allí está esa es más o menos la secuencia, pero justamente esas indicaciones a la izquierda es el imperio, digamos, invasor generalmente, en el caso de los asirios, los caldeos, que fueron los imperios que dominaron Palestina en las diferentes épocas, digamos. O atacaron también, bueno, en esa época, la época antigua, por ejemplo, el reino de David y Salomón, Israel era un reino pequeño, pero autónomo, digamos. Luego del exilio, Israel nunca más va a ser un reino autónomo, sino va a ser una provincia dentro de la repartija que hicieron los diferentes imperios, en el caso de los persas, los griegos y los romanos, ¿no? Sí, van a tener algún grado de autonomía, pero van a ser básicamente dependientes, vasallos del imperio de turno, digamos, ¿no? En la época antigua todavía eran un reino autónomo, como otros pequeños reinos que había en la región. Y de las principales fechas que están indicadas allí, fíjense, entonces está la división del reino, el año 922, que esto es muy importante también porque se divide el reino de Judá en el sur, con la capital en Jerusalén, y el reino del norte, Israel, con capital en Samaria, y ahí hay una lista en la tabla, hay una lista de los reyes y los principales profetas de cada, digamos, de cada región, Judá y de Israel, ¿no? En el siglo VIII, en el año 721, es la caída de Samaria, la destrucción de Samaria, que es la capital del pueblo del país de Israel, el reino del norte. Y más de 100 años después, en 587, Samaria cae en manos de los asirios, ¿no? Los asirios fueron los que atacaron el reino del norte y Samaria y destruyeron la ciudad. Y llevaron también toda digamos, una política de llevarse cautivo y a su vez colonizar con gente de otros lugares la zona para poder dominar mejor, ¿no? Un poco lo que hacen los imperios en diferentes épocas, digamos, ¿no? Después, Jerusalén va a ser destruida en el año 587 por
ya no van a ser los asirios, sino los caldeos, el imperio neobabilónico, Nabucodonosor, y eso es conocido por la historia bíblica, la caída de Jerusalén, el destierro, se llama el destierro, el exilio, el cautiverio, ¿no? Diferentes nombres, depende del énfasis que uno quiere dar a esta situación, que es realmente la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, es como un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel, y que llevó también a replantear un poco todas las cuestiones políticas y especialmente teológicas también, las formas de pensar a Dios, el interés por rescatar las tradiciones antiguas, y revalorizarlas, digamos, ¿no? Ponerlas en valor y transmitirlas a las nuevas generaciones para no perder la identidad y su cultura, su lengua, a pesar de estar en la dispersión, ¿no? Estar dispersos en diferentes países, ¿no? Bien, y después viene un edicto de Ciro, que es el rey persa, en el año 538, que permite el regreso de los exiliados y empieza como un camino de retorno, digamos, a la tierra para la posibilidad de un nuevo proyecto en la tierra de los padres, ¿no? Y la reconstrucción del templo en el año 520 antes de Cristo, ahí están mencionados también algunos profetas, y Esdras y Nehemías como los líderes en esa época. Después, en la época griega, se considera, digamos, la época griega a partir de las conquistas de Alejandro, en el año 333 a.C., y hay una situación muy especial también que marca la historia de la época griega, que es la época de este rey Antíoco IV Epífanes, que es de la dinastía Seleucida, que tenía la capital en Antioquía de Siria, digamos, ¿no? Porque las capitanías, las dos principales regiones que afectan a la zona de Palestina, ahora lo vamos a ver cuando veamos el mapa, son cuando muere Alejandro, sus generales se reparten el imperio vastísimo que había conquistado Alejandro, y en Egipto quedan un grupo de los Ptolomeos, y en Siria, con capital en Alejandría, en Egipto, y en Siria, en Antioquía, es la capital de los Seleucidas, ¿no? Son las dos grandes regiones, y se van a disputar la región allí de Palestina. Al principio queda en manos de los Ptolomeos de Egipto, y a los 100 años después eso es conquistada por los Seleucidas del norte, y entonces la región de Judá y Israel va a quedar en manos de los griegos, pero con la capital en Antioquía y no en Egipto, digamos, ¿no? Ahí está justo en la zona de disputa. Y en esa conflagración allí, una persecución también hacia los judíos en la época de Antíoco IV Epífanes, está la famosa revolución de los macabeos, que es la reconquista y la rededicación del templo, digamos, de Jerusalén, que había sido profanado por este rey Antíoco IV Epífanes, ¿no? Nosotros no vamos a desarrollar mucho eso. Si ustedes quieren más información, yo puse en las lecturas complementarias optativas un libro que es el libro de Croato, Historia de la Salvación, que también está organizado así a nivel más o menos sincrónico, siguiendo un poco la historia del pueblo de Israel, y hay un poco más de información sobre cada uno de los períodos y las situaciones especiales, así del contexto político, social, económico, cultural, ¿no? De la época. Bueno, y hasta el año 60, la época griega llega hasta el año 63, que es el año de la ocupación de los romanos por el general Pompeyo, que invade Palestina, y digamos, ahí ocupa la región, digamos, ¿no? Después viene Herodes el Grande, que es uno de los grandes reyes y los más también sanguinarios y muy, digamos, recordado por sus acciones muy sangrientas y malvadas, pero también recuerden que los romanos también fueron grandes constructores, ¿no? Fue remodelado el templo, se hicieron grandes
construcciones, hay un Herodión cerca de Belén construido por los romanos, acueductos, las rutas, o sea, eran muy, digamos, tenían mucho avance tecnológico y hicieron grandes obras que han quedado hasta el día de hoy, muchas de ellas como testimonio también de la época antigua, ¿no? Lo que se conoce, lo que ustedes seguramente, si ustedes ven, buscan en Google el templo de Jerusalén, o Jerusalén antiguo, el templo de Jerusalén, y ven un templo muy grande, así todo muy lindo, no es el templo antiguo de la época antigua, sino es el templo que fue remodelado por Herodes el Grande, que fue uno de los que hizo grandes obras allí en Jerusalén, ¿no? Bueno, y después como época, como fecha para destacar, el año 70 después de Cristo, que es el año de la destrucción de Jerusalén de nuevo, esta vez por parte de los romanos, y las revueltas. Hay una guerra, las guerras judías, hay un libro de Flavio Josefo que escribe sobre las guerras judías del año 66 al 70, la revuelta contra los romanos, pero que es aplastada por los romanos y fue destruida la ciudad de Jerusalén y otra vez destruido el templo. Empieza, digamos, una nueva diáspora, ¿no? Así como pasó hace 500 años, 587 años antes de Cristo, 70 después de Cristo, empieza una nueva diáspora del pueblo de Israel, ¿no? Y después de esa época hay un concilio de Jamia donde sabios judíos digamos, se ponen de acuerdo en cómo, en ir cerrando su canon, porque ya no van a tener, al no tener tierra, al no tener organización política, su patria va a ser su Biblia, sus tradiciones, digamos, sus textos, sus memorias, y entonces va a haber un esfuerzo redoblado también para que el pueblo de Israel los judíos puedan mantenerse, resistir, ¿no? Frente a la cultura envolvente, dominante, resistir y mantener su lengua, su cultura, su fe en contextos así muy adversos, ¿no? Bueno, abajo en esa tabla hay algunas referencias a los paralelos con la cronología de los pueblos originarios en América Latina. Me gusta mencionarlo, bueno, primero porque hace muchos años que trabajo, hace más de 20 años que trabajo con comunidades indígenas en el norte del país y también en el Amazonas peruano, y que aquí, digamos, hay testimonios de vida de muchos años. Se cree que los antropólogos piensan que hace más de 40.000 años que está habitada, así que, y la zona del Gran Chaco, donde viven Tobas y Huichí y todo eso, por lo menos hay testimonios de 3.500 años, de hace 3.500 años, que desde ahora sería más o menos como la época de los patriarcas, ¿no? Claro, esa historia no está en la Biblia porque no la conocían, digamos, pero tenemos que recordar que en nuestras tierras había muchos pueblos, digamos, ¿no? Ya en la época bíblica, digamos, esta época bíblica. Básicamente lo que nosotros vamos a enfocar con la historia del Antiguo Testamento es el primer milenio antes de Cristo, desde el año 1000 antes de Cristo hasta el año 100, hoy la época de Jesús, digamos, la época griega y romana, digamos, ¿no? Entonces son como 1000 años, digamos, ¿no? Es bastante tiempo. Como en toda esa época, también acá en nuestros territorios había muchos pueblos, de los cuales no teníamos tantas noticias. Recién eso es relativamente nuevo y se está estudiando cada vez más. En la columna de la derecha hay como una representación de cómo se fueron formando las tradiciones bíblicas, especialmente del Antiguo Testamento, ¿no? Digamos, como textos, quizás uno de los más antiguos es lo que se llama la historia deuteronomista, que son los libros de Jueces, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y el Pentateuco, el Pentateuco aparece, digamos, a partir del exilio. Se empieza a desarrollar la tradición del Pentateuco, que es como un poquito posterior. O sea, la historia deuteronomista, estos Josué, Jueces, Samuel y Reyes, es un poquito anterior de cómo se fue conformando como historia, y después viene el Pentateuco. Y después un montón de libros. Los Salmos, por ejemplo, es una colección que tiene salmos desde épocas muy antiguas hasta salmos más recientes, digamos, ¿no? Pero es como una representación allí de cómo se fueron formando las tradiciones de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros en la Biblia cristiana. Bueno,
Esto con respecto a un poquito a las fechas principales. Y quería mostrarles con respecto a la cuestión de si la ubicación geográfica, el mapa que les mencioné, que está también ahí en la carpeta, fíjense allí con los lugares principales, por supuesto, ¿no? Egipto, unos 400 kilómetros ahí de Palestina, que es uno de los principales imperios influyentes en la región, y Mesopotamia, con todos los imperios que vinieron de Mesopotamia, empezando por los asirios, después los babilonios y los persas, ¿no? Que fue otra de las zonas de influencia sobre la región, pero a su vez también influyente porque cuando fue destruida Jerusalén en el 587, una buena parte del liderazgo del pueblo de Israel fue a parar a Babilonia, ¿no? a Mesopotamia. Y allá se estableció una comunidad bastante importante que siguió existiendo por mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, es importante conocer esto porque la historia, digamos, del pueblo de la Biblia, del pueblo hebreo de Israel, está marcada también por estas culturas, está en medio de estas culturas más grandes, como son la influencia del imperio egipcio y las influencias de Mesopotamia, digamos, de los asirios, de los babilonios, después de los persas. Persia es, acá no está indicado el nombre, pero el país de Persia está exactamente donde está la Cruz de los Vientos, acá norte, sur, este, oeste. Persia es un país muy grande que está entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico. Ahí dice Golfo Pérsico, así que todo esto es un país, territorio que hasta el día de hoy, o sea, hoy se llama Irán, digamos, Irán y Persia son sinónimos. La diferencia para nosotros que en general en Occidente no conocemos mucho, son muy diferentes a todos los pueblos semitas que hay en Mesopotamia y en la península arábiga, digamos, y Palestina, digamos, donde los pueblos son mayoritariamente semitas. Los persas no son semitas, tienen otra historia, tienen otra cultura, lingüísticamente son muy diferentes. Después, por supuesto, con el Islam y eso, nosotros tendemos a asociar mucho, nos parecen todos parecidos, digamos, pero Irán y Persia es muy diferente a los árabes, la Arabia Saudita, que es acá el desierto que están entre Mesopotamia y Palestina. Todo esto es zona desértica de Arabia, digamos, de la península arábiga, y son semitas, los árabes son semitas, todos los pueblos de aquí de la zona de la costa también, Ugarit, eran semitas, y la mayoría de los pueblos de Mesopotamia también eran semitas, los acadios también, los sumerios no, pero los acadios y otros pueblos, los arameos. Aram es otro nombre para Siria, ¿eh? No confundir Siria con asirios. Asirios fueron el imperio, con capital en Nínive, ¿no? Y Siria es un gran país que es, otro nombre para Siria es Aram, los arameos, es Siria, que es un país muy grande al norte de Israel y que abarca toda esta zona del norte de Mesopotamia, ¿no? Que coincide aproximadamente con Siria actual, digamos, ¿no? Porque no hay que mezclar mucho tanto con la época moderna, pero esto es más o menos para tener una ubicación. Bueno. ¿Estamos con eso? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? ¿Todo bien? Bueno, con respecto a la cuestión yendo al tema profético, la consigna para el foro era tratar de, bueno, hacer una definición de lo que se entiende por profecía. Sí que me parecía bueno que participen y, bueno, digan lo que piensan, digamos, sobre eso que uno ha escuchado, qué son los profetas, qué tienen de características los profetas. Ahí algunos pusieron en el foro también algunas definiciones que en general me parece que están bien. Les agrego como así información una historia que me parece buena para entender también un poquito el sentido del movimiento profético. La palabra profeta la palabra para profeta en hebreo es Naví, que básicamente significa el que anuncia, digamos, como
sea el que predica o el que anuncia algo, digamos, ¿no? Tiene que ver con esa raíz que en las lenguas semíticas tiene esa idea. Cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, no encontraban un término específico para eso, y, para esa función especial, digamos, que tenía el Nabí, el profeta hebreo. Y tuvieron, digamos, la inteligencia, la sabiduría de buscar, porque querían específicamente que no se confunda con mantis. En griego hay una palabra muy conocida desde el griego clásico, mantis, que es el adivino, el que adivina, digamos. De ahí viene de mantis viene la raíz de la mántica, la cartomancia, digamos, todo lo que es la adivinación, de tirar las cartas hasta que la borra del café, o una de las formas más populares de la época antigua era escrutar el hígado de los animales para saber qué iba a pasar, si había que ir a la guerra o no, si iba a ir bien o no. Digamos, formas y metodologías de adivinación había infinitas, casi como las que hay hoy, no sé si te conocen, pero hay un montón, digamos, de cómo escrutar ahí lo que va a pasar, en fin, ¿no? Ellos tuvieron que, digamos, querían específicamente evitar que el término, buscar un término en griego que no se confunda con esa tarea de adivino, digamos, ¿no? Que era muy popular en Grecia, en el mundo antiguo también, en el mundo semita también. Entonces, podríamos decir que como que inventaron una palabra que es profetés, y que justamente viene de la raíz profemí, que sería como hablar delante de. ¿Qué es esta historia de hablar delante de? Es como hablar de parte de, ¿no? Hablar delante de representan, ustedes se acuerdan de un poco las historias antiguas, bíblicas, del heraldo. El heraldo del rey era una persona que en esa época no había internet, no había radio, no había nada. Si el rey había un decreto y había que anunciar al pueblo un decreto, la mayoría de la gente no sabía leer, así que cartelito mucho no se podía pegar. El heraldo era el que llevaba ese mensaje del rey a los diferentes pueblos anunciando ese mensaje. O sea que el heraldo era como un mensajero del rey, digamos, ¿no? Bueno, eso de hablar delante de significa eso, hablar de parte de. El profeta entonces es alguien que anuncia algo de parte de Dios sería, digamos, ¿no? En el caso de profeta recibe una palabra, una visión, de diferentes maneras, ahí como también está descrito en la lectura de Smith también. Las formas de la palabra profética tienen diferentes formas, pero yo diría que como concepto básico, fundamental de la palabra profeta, tiene que ver con esto de ser, hablar delante de, o hablar de parte de, ser mensajero. Ser un mensajero. Algo parecido a lo que son ustedes vieron la palabra ángel, también significa mensajero, o en el hebreo malach significa mensajero, alguien que trae un mensaje. Digamos, en eso es como similar el sentido, digamos. Pero profeta entonces, o profetiza, es aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, que transmite un mensaje de Dios para su pueblo. Así que eso es el sentido básico, es un mensajero. Y básicamente su instrumento es la palabra, ¿no? Utilizaban la palabra para el mensaje. Los profetas, digamos, originalmente eran tradiciones oral, digamos, la mayoría no escribía, digamos, ¿no? Podemos imaginar hasta la época de Jesús. Jesús, que tiene mucho del perfil de los profetas del Antiguo Testamento, no escribió nada, digamos, ¿no? O sea, los profetas generalmente tampoco escribían nada, eran predicadores, básicamente. Pero después, esas personas fueron muy importantes y sus mensajes fueron recordados, fueron transmitidos oralmente, y después con el tiempo se fueron recolectando, se fueron escribiendo para transmitirlo para las nuevas generaciones. Pero básicamente hay que imaginarlos en su origen básicamente como predicadores, o sea, como orales, digamos, ¿no?
Recuerden que la lectoescritura es así como algo popular, es algo relativamente moderno, digamos. Antiguamente casi nadie sabía leer y menos escribir, ¿no? O sea, muy poca gente, sabios relacionados de la corte o gente del templo, tenían, además era súper caro todo eso, así que imagínense que no había muchas posibilidades, ¿no? Entonces, por eso también, básicamente hay que imaginar esta cuestión de la oralidad como el vehículo principal en esa época, ¿no? Después surgieron, para transmitirlo, bueno, se escribió en piedra, después se escribió en cueros, en pergaminos de cuero, después los soportes fueron cambiando, digamos, ¿no? Después el papiro, que es el antecedente del papel, ahora ni hace falta papel, ahora en una tablet o en algo virtual se escribe. Y se puede también, transformar el escrito en audio, en fin, una serie de cosas. Los soportes, la imprenta fue una revolución en su momento, aproximadamente como lo es la revolución digital en nuestros días, digamos, ¿no? En el siglo XV, XVI, cuando se empezó con la imprenta. Hay que imaginar que en la época antigua, los escritos que tenemos también de la Biblia, por ejemplo, uno de los escritos más antiguos que tenemos de la Biblia hebrea son los textos de Qumrán, de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Que datan de unos 200 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, hasta la caída de Jerusalén por los romanos, en el 70, que ahí fue destruida la comunidad, digamos, ¿no? Pero esos son los textos más antiguos que tenemos en rollos, digamos, y que están escritos todavía en forma sin vocales, ¿no? En textos consonánticos hebreos sin las vocales de los masoretas que agregaron después. El trabajo de los masoretas fue bastante después de Cristo. Bueno, así que esto es importante, digamos, como elemento que ayuda un poco a los elementos que surgen en las lecturas con respecto al perfil del profeta. Ahora, el profeta también es un intérprete de los tiempos y también no es que adivina el futuro así como por arte de magia, sino que estudia o discierne el presente, la realidad presente, y las acciones del pueblo y de los dirigentes, especialmente porque se enfrenta muchas veces a los dirigentes, a los reyes, a los sacerdotes del templo, que son las principales autoridades, diríamos, ¿no? Y confronta, ¿no? Pero con ese sentido de discernimiento de los tiempos, discernimiento de la historia, ¿no? Presente, y bueno, y denuncia, digamos. Creo que es una de las funciones más importantes que han tenido los profetas si uno lee los textos bíblicos, y por supuesto, lo vamos a leer también nosotros, ahí en los foros durante las semanas que vienen, hay textos de diferentes profetas para ver, y uno de los énfasis más grandes, más fuertes, es la denuncia de las injusticias, el pecado, llamado a la conversión, ¿no? O sea, es un poco el esquema básico, se lo resumo también ahí un poco en la introducción del módulo, es la denuncia de las injusticias, el pecado, el anuncio de juicio, la amenaza, si ustedes no cambian, vamos a ser destruidos, nos va a ir mal, estamos yendo hacia el abismo, ¿no? Un llamado a la conversión y al cambio de conducta, y finalmente un anuncio de salvación. Y esto es muy importante porque a veces uno tiene la imagen de los profetas como siempre como pájaro de mal agüero, ¿no? Y siempre denuncian siempre lo malo, siempre hablan como son críticos, pero el mensaje profético, casi todos los profetas tienen también una parte de un mensaje de salvación, un anuncio, un horizonte de esperanza, ¿no? Y la razón de eso es porque creen en la posibilidad del cambio, creen que es posible la conversión y por eso también tienen esperanza, digamos, ¿no? No siempre funciona. La historia del pueblo de Israel es bastante ejemplificadora, que no siempre funciona, no hay muchas veces conversión y se hace al revés de lo que hay que hacer, que nos pasa a nosotros también en la historia moderna y actual en diferentes países, pero digamos, hay que recordar que parte de ese mensaje profético tiene un aspecto muy importante que tiene que ver con el mensaje de salvación, el horizonte de esperanza para el pueblo. Bueno, con respecto a la conformación del corpus profético, ya veíamos
también así como que viene decíamos, de la forma oral, después, fíjense, no es casualidad que los profetas, el movimiento profético aparece en la historia del pueblo de Israel en la época de la monarquía, ¿no? En la época cuando, digamos, los gobiernos se hicieron también muy duros frente al mismo pueblo, digamos, ¿no? No solamente los invasores o los conquistadores, los imperios, sino que a veces su propio rey elegido por ellos mismos, o de su propia sangre, de su propia familia, eran los que oprimían al pueblo. Y contra eso eran críticos los profetas, ¿no? Así que yo diría que no es casualidad que los profetas aparecen en la historia del pueblo de Israel en la época de la monarquía, cuando tanto el rey como, no hay que olvidarse también que el templo y la clase sacerdotal, sacerdote, siempre fueron bastante funcionales al rey. Por eso los profetas, en realidad, parte del perfil de los profetas y profetisas eran que eran independientes. Después también había profetas comprados. Hay un texto importante que vamos a ver donde hay profetas comprados por el gobierno también. Pero, en general, tendían a ser independientes frente al poder real, que era la casa real, el rey, y los sacerdotes y el templo. Porque los sacerdotes, la clase sacerdotal y el templo, casi no podían, aunque supuestamente eran un poder independiente, casi no podían hablar en contra del rey porque el rey los mantenía. Así que como que era medio difícil, digamos, hablar mal que los sacerdotes se enfrenten al rey, porque él eran los que los mantenían. En cambio, los profetas, que eran independientes, sí podían tener esa palabra que muchas veces los hacía poner en riesgo hasta su propia vida, ¿no? Por eso la mayoría de los profetas fueron perseguidos, fueron matados, porque se enfrentaban al poder real, tanto del rey como del templo y de los sacerdotes. Recién muchos años después, justamente en la época del exilio, los profetas fueron revalorizados, ¿no? Y después de la catástrofe total, digamos, que cayó Jerusalén, el templo, la gente ahora, y los dirigentes empezaron a pensar, y bueno, quizás estos profetas habrán tenido razón, nosotros no lo escuchamos y llegamos a la situación que estamos, ¿se dan cuenta? Entonces, recién de mucho tiempo después, empezaron a ser revalorizados los profetas. Pero asimismo y todo, fíjense que después del exilio, esto también lo vamos a ver, también lo vamos a volver a ver en otro momento, pero es algo que yo pongo énfasis también porque si uno quiere hacer un poco la historia del pueblo de Israel y la historia de la fe del pueblo de Israel, lo más antiguo y lo que marca la influencia mayor en la conformación de la fe del pueblo de Israel es el movimiento profético. Después del exilio, con el segundo templo empieza el desarrollo de la clase sacerdotal sadoquita y del nuevo templo, ahí cambia la historia y empiezan a poner mucho énfasis en lo legal, digamos, en los mandamientos, los reglamentos, los preceptos, etc. Y lo que está en el Pentateuco, que hay 3 grandes códigos legales con 600, según la tradición judía, 613 mandamientos que tiene la Torá para cumplir. No sé quién lo podía cumplir, pero era el énfasis puesto en lo legalista y en lo litúrgico y cúltico, digamos, ¿no? Así que yo creo que un poco en la historia del pueblo de Israel como que se dio vuelta a la torta, lo original, lo más antiguo, lo que amarcó la fe también y la orientación del pueblo fueron los profetas, pero después, con la influencia de la clase sacerdotal sadoquita del segundo templo, lo que queda en el centro de la tradición judía va a ser la Torá, que es el Pentateuco, que son estas leyes. Y los profetas, digamos, pasan a un segundo plano, ¿no? El corazón de la tradición judía queda como la Torá, que es el Pentateuco, y qué es lo que los judíos leen hasta el día de hoy durante todo el año litúrgico. ¿Vieron cómo hay un calendario litúrgico cristiano donde se leen diferentes porciones? Los judíos leen la Torá, o sea, solamente el Pentateuco, desde el Año Nuevo judío, durante todo el año, la parashá de cada semana es un pasaje del Pentateuco. Así que van leyendo el Pentateuco durante todo el año, en su año litúrgico. Solamente el Pentateuco, digamos, como lectura central. Y después, por supuesto, leen Salmos o los profetas, pero no son parte de esa centralidad que tiene la referencia a la Torá en la tradición judía va a ser lo central.
digamos, lo que yo comento a partir de un poco de esta historia, y hay varios autores que trabajan sobre esto, es que como que invirtieron la historia, digamos, o sea, pusieron en el centro las leyes y el culto, y el mensaje de los profetas lo corrieron, lo pusieron como segundo, digamos, segunda importancia, digamos, ¿no? Así que yo esto lo digo también porque, primero porque me interesa revalorizar el valor del movimiento profético y la importancia que tiene para la conformación de la tradición del pueblo hebreo, de la conformación de su fe, digamos, y como aporte también al diálogo con las otras culturas, etc. Después vamos a ver también en el módulo que viene, los profetas no son originales únicamente del pueblo de Israel. En Mari, en Mesopotamia, hay bastante testimonio y documentación sobre profetas y predicaciones proféticas parecidas al estilo de la predicación bíblica, que no son tan conocidas, pero que existían. Pero evidentemente uno no lo puede probar, pero seguramente habría influencias mutuas, tanto desde afuera como desde el movimiento profético del pueblo de Israel hacia otras, digamos, tradiciones y regiones también, ¿no? Bueno, bien, y la última parte sobre el tema, fíjense cómo se organizó la Biblia hebrea. La Biblia hebrea quedó conformada entonces como la Torá, el Pentateuco que conocemos nosotros, es la primera parte, como lo central para la tradición hebrea, los profetas, pero los profetas, yo se lo puse ahí en la introducción, los profetas en la Biblia hebrea no son solamente los profetas que tenemos nosotros. Ellos tienen 4 profetas anteriores, le llaman profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. 4 libros que nosotros consideramos históricos dentro de la tradición cristiana. Y los 4 posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Los 12 profetas que nosotros llamamos menores están puestos en un solo libro que se llama Los 12, digamos, ¿no? Así que son 8 profetas, 4 anteriores y 4 posteriores. Y después, como pusieron ahí recién, los Ketubim, los escritos, ¿no? Los escritos donde está todo lo demás. Todo lo demás está en esa tercera parte, los salmos, los libros de sabiduría, poético. La Biblia griega, ¿qué hizo? Ese mismo material lo organizó un poco diferente. Tomó la Torá, lo mismo, quedó como Pentateuco, los 5 rollos. Después, los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, la historia cronística, Esdras, Nehemías, y el libro de las crónicas. Los libros sapienciales y poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todo eso. Y por último, los profetas. Son exactamente los mismos libros, pero acomodados de otra manera. Lo que hace la Septuaginta es eso. Traduce todo eso, pero lo acomoda de otra manera, de acuerdo un poco más a su filosofía, a su forma de pensar. Y además, ellos agregan 7 libros que están en la Biblia griega, que en la tradición protestante evangélica se sacan, no los publican en las Biblias, pero son los libros que se llaman deuterocanónicos. Ahí está Primera y Segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Ben Sira, que son libros que están escritos, digamos, son libros de la comunidad judía, pero están escritos en griego. Entonces, había algunos que querían marcar la diferencia, o sea, una cosa es la Biblia hebrea y no agregar, digamos, estos libros. Pero bueno, son parte de un segundo canon. Deuterocanónico significa eso, segundo canon, digamos, ¿no? Que agrega la Biblia griega cuando traduce todo lo demás, lo arregla de otra manera y agrega estos libros que son libros que provienen de la comunidad de la diáspora egipcia, digamos, en Alejandría, donde había una comunidad muy importante del judaísmo antiguo. Bueno, y después allí ustedes en la lectura especialmente de Smith, tienen más sobre un poco las formas de las palabras proféticas, las diferentes formas, ¿no? Especialmente la palabra, que es lo principal, pues visiones, sueños, acciones simbólicas. Los profetas
tienen mucho de esta de dar mensaje a través de acciones simbólicas, ¿no? Hoy justo estábamos estudiando con otro grupo el libro de Oseas y bueno, en realidad el libro de Oseas hay una historia ahí con su mujer que supuestamente era prostituta o infiel y que eso es tomado como podríamos decir, como una acción simbólica que representa la relación de Dios con su pueblo, digamos. Entonces, y los nombres que le pone a los hijos y todo, casi hay que tomarlo como una acción simbólica para dar un mensaje también, digamos, ¿no? Y otros ejemplos, ¿no? de acciones simbólicas que hacen los profetas como para dar un mensaje para acompañar su mensaje, ¿no? Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Yo quería ver si, quizás para la próxima tener un poquito más de cuidado y dejar un poquito más de tiempo para compartir, escuchar un poquito las reacciones. Ha habido no veo dónde están las notas para ver lo que pusieron. Las notas, ¿no? Ahí. No sé dónde están las... Abajo dice chat. A donde dice chat abajo, ahí tenés que apretar. No veo chat acá en el mío. Upa. A ver, hay uno que dice 3 puntos. A Chat, veces hay acá, que acá está. estirarlo a veces. Acá está. Está escondido. Estaba escondido. Pero no veo. Ah, ahora sí. Ahí ponen Torá. Raúl puso Torá, Nevin y Ketubín. Muy bien. Son las 3 partes de la Biblia hebrea. Bueno, sabiendo que los profetas, que pone Daniel Campos, sabiendo que los profetas mayormente eran bastante críticos con los sacerdotes o la centralidad del templo. Muy bien. Proceso normal de institucionalización. Supongo que hablaba ahí Raúl de la monarquía, ¿no? No, cuando se hablaba que la ley se centralizó, cuando Ajá, una institución En el trata de orden. en el organizarse, empieza a predominar el estatuto. A veces pasa claro. hasta en algunas iglesias, ¿no? Que es Sí, más en esto importante el de... estatuto que la Sí. vida. Sí. Y es muy fácil pasar al legalismo. Del estatuto es muy fácil pasar al legalismo, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Y teniendo en cuenta que los estatutos son buenos, porque necesitamos para la vida en sociedad, necesitamos una ley, necesitamos una constitución, ¿no? Podemos decir que la Torá sería como una forma de constitución, digamos, de la nación, digamos, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no caer en el legalismo y justamente por eso es tan importante el movimiento profético, porque los profetas van a decir, está bien, el culto no está mal y las leyes no están mal, pero ojo, no pierdan el espíritu, la misericordia, la justicia, eso es lo que el fondo de la cosa. Y no nos quedemos con lo de afuera solamente, ¿no? Persiguen las voces, dice, bueno, pues Alicia, lo estoy leyendo al revés de cómo apareció, digamos, ¿no? Y persiguen las voces proféticas que se atreven. Eso en relación al que hoy parece que le pasa lo mismo que a los profetas a los luchadores sociales, que tiene que Luchadores haber con, sociales, claro, tiene que claro, haber acuerdo de Escazú porque por algo que algo pasa. claro. Sí. Alicia, como ahora nadie habla en contra del poder, voces calladas. Mm. Bueno, ahí habría que ver por qué también, ¿no? A veces hay miedo, ¿no? Después Quizás era me por equivoco en el tiempo, me hizo... Cueva de las Manos 9000, no sé, me acuerdo si era 7000 años, 5000, por ahí. ¿Qué No, con cosa? respecto a presencia indígena en la Patagonia. Bueno, yo tengo entendido, los últimos restos que se encontraron cerca de Tres Arroyos, en provincia de Buenos Aires, un lugar que se llama Arroyo Seco, Mm. 14.000 años. Sí, por ahí. Sí, por eso, ¿no? Si 10.000 Eh, era, puede ser. así Porque fueron que yendo hasta el sur. Y se lo han otro era encontrado, así que lo otro era imagínate. una felicitación por el mapa hecho a mano, estaba bárbaro. Hay Eh, que animarse a hacer eso, viene bien, ¿no? Es una práctica para sí, ubicarse sí, sí, después, sí, sí. está bueno, bueno, gracias, Raúl. Quizás me equivoco en el tiempo, no sé. Sí, el tiempo, el mapa, la tabla cronológica es simplemente una ayuda, ¿no? No, en los 9000 de Cueva de las Manos era en eso. Cueva de las Manos 9.000. Muy Sí, no me bien. acordaba si era esa exacta.
Pero no importa, es muy antiguo, o sea, mucho antes que casi la historia bíblica, digamos, ¿no? Y a veces nos cuesta tener esa conciencia, primero porque la desconocemos. Entonces, los que trabajamos así de hace mucho tiempo con comunidades indígenas, yo trato de tenerlo presente, esto, ¿no? Y es más, también, ya les puedo ir contando más adelante, yo veo en parte también de las comunidades indígenas algo de movimiento profético, digamos, de mensaje profético en su historia de resistencia y etcétera, ¿no? Ya podemos hablar en algún otro momento como digamos así, las formas de comparar, por ejemplo, así con movimientos proféticos y mensajes, ¿no? El hecho de luchar para mantener la identidad, que es un poco lo que hizo el pueblo judío también, mantener su identidad, sus memorias, su cultura, en un ambiente constante, con la amenaza constante de asimilación a la cultura dominante. Eso, bueno, es una tensión permanente. Yo eso lo he visto mucho también en las culturas indígenas que se han mantenido, pero bueno, cada vez más también influidas por la cultura dominante, ¿no? Y con las tecnologías y todo eso, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Bien. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Me interesa también especialmente que haya un poco de participación. Entiendo que el tiempo de la clase es 1 hora, ¿no? Así que no sé si Sí, pero tienen... no estricto, está bien, te puede pasar, ningún problema. Bueno, en general también para que ustedes sepan, también me interesa mucho que en la parte sincrónica, que para la próxima voy a tener un poquito más de cuidado, dejar un poquito más de tiempo para generar un poquito más de diálogo entre nosotros sobre estos temas y me interesa especialmente la participación de ustedes también un poco en este diálogo. Además de participar en el foro, hacer los trabajos que también en la parte sincrónica podamos escucharnos un poquito e interactuar también. Así que si alguien tiene algo que le está resonando de todo esto y quiere compartir. A mí siempre me interesó el tema de los libros proféticos. Bueno, en su momento cuando tuve la introducción a estos libros y todo, pero a mí me gusta mucho el tema de la exégesis bíblica Ujú. y tener en cuenta a la hora de sea, hacer una exégesis de un texto o de preparar una prédica o un mensaje, que bueno, hasta el día de hoy seguimos escuchando barbaridades, ¿no? Que se utiliza tal vez estos libros para también, no sé, como para sus propias interpretaciones o hacer, ¿no? Mal uso de los textos bíblicos. A mí siempre me interesó como profundizar en esto porque creo que es importante y más hoy cuando todo es confuso, ¿no? Así como pasaba en el antiguo, en la época griega, ¿no? Donde para diferenciar de esos adivinadores y personas tuvieron que usar una palabra específica. Hoy creo que también, no sé, lo vemos en mi caso, por ejemplo, en las redes, no sé, con amigos que no son cristianos ni conocen al Señor, tiene una mirada muy de esta, ¿no? De esta forma de ver que tenían los griegos, ¿no? Entonces, a la hora de, no sé, tal vez de compartir o de profundizar en esto es clave. Los textos que nos compartiste para mí son muy buenos. eh, para tener en cuenta esto, ¿no? Que realmente es lo profético, o sea, más allá de que uno puede estar más tirado para un lado o para el otro, eh, creo que a mí de perspectiva teológica bíblica me interesa mucho. Una cosa, Daniel, para complementar lo que está diciendo, yo veo que también se utiliza la palabra profeta o apóstol como títulos así medio de nobleza en el mundo evangélico, como de poder, digamos, ¿no? O sea, este es profeta y este es apóstol. Y son palabras, digamos, que tienen un contenido básico. Apóstol significa nada más que enviado, alguien que ha enviado a hacer algo, un mandado. Y se lo toma como títulos de nobleza, digamos, ¿no? O como de autoridad, así, medio sobrenatural, ¿no? Una cosa así. Eso es parte, bueno, por eso es tan importante trabajar sobre esto y dar los sentidos adecuados, ¿no? Y
no utilizó, porque son palabras que se utilizan muchos en diferentes sentidos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos en la materia de justamente enfocarlo en el origen, que es la tradición bíblica. Después, como se usa, nosotros no podemos evitar que esas palabras se usen de otra manera. Cada uno lo utilizará como le parece, digamos, ¿no? Pero el enfoque nuestro es tratar de que podamos comprender el origen del movimiento bíblico y lo que eso significa. Después, bueno, cada uno se tendrá que hacer cargo, ¿no? de lo que hace y dice con utilizar la utilización de las palabras. Y ahora, escuchándolo, me hizo acordar mucho, yo no lo puse en la breve reflexión personal ahí en el trabajo, pero bueno, es algo que también hablando acá en la clase me llamó la atención, relacionarlo también, por ejemplo, no sé, en mi caso cuando estudié ideología de América Latina, y también los preconceptos que tenemos como, o sea, tanto los pueblos originarios o no sé, diferentes tipos, no sé, de profetas o de visionarios que había, y cómo eso también queda arraigado en esa imagen, aún a la hora de leer el texto bíblico. O sea, quiera o no, hablo con mi abuela o Florinda o con, no sé, con una tía que dice, no, el mal de ojo, no sé, cosas así, y uno cuando lee, o sea, lee un texto bíblico y se acerca a eso, muchas veces me han pasado de tener que escuchar como ese bagaje que una persona viene y tiene de los textos o de este tipo de, no sé, de textos que lee, ¿no? Entonces, creo que también es, no sé, como mezclándolo con otras materias, también es como ver cómo se unen. Muy bien, gracias, Daniel. No sé si hay alguien más que quería compartir algo, breve también, así tenemos un poquito de resonancia. De a uno nomás. Ahí se sumó Alicia, que no la habíamos saludado. Buenas noches, justamente estaba comentándole, estoy con unas estudiantes acá, le digo que seguía estudiando teología. Sí, a mí me parece importante esta materia y sobre todo lo que usted acaba de plantear, que tiene que ver con los sentidos, que es una de las cuestiones que en la voz profética que estamos tratando de comentar, enseñar y acompañar, es una de las, creo que parte del camino que estamos tomando, y aprendí algo el año pasado con dolor, trabajando con mis compañeros y compañeras, que venimos de distintas doctrinas o espacios en donde uno expresa la fe, y desde donde hay distintas maneras de mirar lo profético. Y esto de lo que usted acaba de plantear, que tal vez está en un lugar como modelado hacia la realeza, posiblemente direcciona a veces el sentir de esas comunidades. Entonces, el año pasado aprendí, y con mucho dolor, porque he sido una persona que siempre fui ecuménica, pero me daba cuenta que estaba atravesada también por un fundamentalismo dentro del mismo ecumenismo que yo propiciaba. Entonces, desaprender eso y poder comprender lo que es la teoría, que es lo que vamos a aprender, pero también lo que es la práctica y cómo las personas y las comunidades han construido la idea de. Entonces eso creo que nosotros también dentro de este aprendizaje vamos a desaprender siempre con el respeto. Y bueno, buenas noches a todos y a todas. Hace un montón que no los veo y el lunes no los pude ver, así que es una alegría inmensa. Acá este grupo, profesor, es un grupo nos acompañamos muchísimo, y bueno, y los chicos nuevos que están este año lo van a ver, y más con Ángel, que es el nombre de él define lo que hace con nosotros. Es un ángel. Bueno, gracias, un gusto de conocerlo, profe, y un gusto de ver a mis compañeros y compañeras. Gracias, Alicia. Un mensajero nomás, soy un mensajero. Mensajero, Ángel es mensajero. Y no tienen alita. Y no tienen alita. Eso es un invento de los artistas, digamos, de los pintores. Sí, renacentista, ¿no? Por ahí.
Bueno, hay dos personas que no nos habíamos comunicado al principio, este es Sergio y Alejandro, que no podía con eso, así que no sé si querían, así por lo menos le escuchamos la voz, no sé, que puede Hola, ¿qué compartir tal? alguna resonancia de lo que estuvimos hablando. No, yo no me podía comunicar, no sé qué problema, si era mi computadora, si es la plataforma. Ah, Entonces hice varios intentos hasta que al final, no sé, me pude entrar ya está bien. empezando. No, para mí esta es una materia que, a ver, para mí mis compañeros saben, me escuchan hace 3 años, pobrecitos, les queda un año más, chicos, de bancarme. A ver, para mí teología, y ni que hablar del Antiguo Testamento, siempre fue un vacío en mi vida que no pude hacer de joven, entonces ahora lo hago de grande, ¿no? Claro, está Este, bien. y, y aparte, un poco lo que decía Ali recién, yo me tengo que decontracturar mucho, pero con respecto a mi profesión, que es la de ser abogado. Yo tengo mucho, cuando usted hablaba de lo legal, yo tengo mucho prejuicio, ¿no es cierto? No en el sentido vulgar, sino prejuicio, juicio anterior, ¿no es cierto? Que a veces es muy difícil poder juntar con lo teológico, ¿no? Y un poco como si fuera poco, también estoy trabajando con pueblos originarios, entonces es ahí todavía más me tengo que cambiar porque yo estoy trabajando con los Wichilos.com y son gente que tiene valores que nosotros no entendemos, a veces no respetamos, pero que son utilísimos, ¿no? Entonces ¿Verdad? es toda algo muy, muy, muy lindo, ¿no? La verdad. Alejandro, conozco muchos médicos y abogados que se convirtieron, que tuvieron que reformular su profesión, digamos, en relación a cuando trabajaron con comunidades indígenas y todo, aprender a pensar de otra manera las cosas. Y teólogos también, digamos, ¿no? Sí. Bueno, uno fue el fundador de la JUM, Sicchetti. Sicchetti fue un Sicchetti, grupo naval sí. que me contaba, el otro día no me acuerdo con quién estaba hablando del tema, eh, tenía un criterio muy estricto y de golpe, bueno, tenía que hacer cosas que ni se imaginaba, ¿no? O sea, Claro, eh, claro, claro, exactamente. interesantísimo. Alejandro, vos estás en Uruguay, de dónde estás? No, ¿De dónde te yo conectás? yo estoy en Argentina. Ah, en Yo Buenos estuve en Aires. Uruguay, en Buenos Aires, y yo viví 9 años en Uruguay Mm. por mi trabajo y bueno, volví antes de la pandemia, pero Ah, me comunico desde Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, está bien. Bueno, Buenos Aires, sí. gracias, Alejandro. No sé Y si... soy argentino, aclaro por las dudas porque algunos piensan que soy uruguayo viviendo en Argentina, no, yo soy argentino ahora viviendo en Argentina. Argentino viviendo en Argentina, muy bien. Claro. Mm. Sí, Sergio también no sé si quería comentar algo, así nos conocemos un poquito. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Hola, primeramente buenas disculpen noches. porque tuve que entrar tarde por una reunión ahí improvista. Ajá. Bueno, yo soy de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Tandil, está. así que estamos ahí en el barrio. Coincido, bueno, no estuve al principio de la conversación, tengo un bagaje en respecto a la materia y bueno, he estudiado historia y siempre todo lo antiguo y todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento es lo que más me atrapa, incluso en mi formación posterior quisiera estudiar todo lo que tiene que ver, ¿no? Con más la parte histórica y la parte de la iglesia, ¿no? Y respecto, bueno, a la materia en sí, bueno, por ahí lo poco que escuché durante la clase estoy totalmente de acuerdo y está bueno también lo que fue mechando los compañeros, ¿no? Lo que compartió Alicia, Raúl, ¿no? Daniel, porque es atrapante, ¿no? El profetismo desde la óptica como se está planteando, como lo venimos viendo, estructurado en esa manera, pero me está intrigando y me está llevando al presente, ¿no? Mm. También desde esa perspectiva, eh, la profecía desde esa óptica, ¿no? Como bien comentaba Alicia, y bueno, yo soy pentecostal,
de cuna, vengo de una cuna pentecostal fundamentalista, gracias a Dios pude encontrar el rumbo para llegar a ser un pentecostal moderado, ¿no? Soy un pentecostal tercermundista. Me considero ya un No sos pentecostal. el único que encuentro, ya he encontrado varios, ¿eh? Ya he encontrado varios. Hoy por hoy ya me considero un pentecostal tercermundista, así que bueno, eso lo dice todo. Muy bien. He aprendido mucho con el grupo y bueno, y creo que a Ángel este año le vamos a dar ya el nivel de arcángel, ya, porque ya es por demás. Ya. Así que bueno, muy lindo grupo de compañeros y bueno, me siento muy ameno siempre con el grupo y bueno, y también gracias por la oportunidad, profesor, de todo lo que vamos a ir viendo durante todo este tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Un gusto también para mí conocerlos y compartir este espacio. Fíjense que en el programa, el último módulo tiene que ver con un poco el trabajo sobre cómo ser profeta hoy. ¿Quién es profeta hoy? ¿Cómo somos profetas hoy, digamos, ¿no? Y ver modelos también, o asociar, o tratar de ver dónde vemos la profecía hoy, digamos, ¿no? Y cómo nosotros participamos de un movimiento profético en el contexto donde Dios nos pone, ¿no? A veces, la verdad que en el contexto bíblico los profetas no son muy religiosos, están medio peleados con la religión y casi tienen una imagen medio de ateos, si lo queremos poner así, medio anacrónicamente con un término, porque justamente critican la religión cuando se enfoca en esto que decíamos, ¿no? A veces cerrado en lo cultico, lo litúrgico o lo legalista, y pierde la cuestión de fondo. Teniendo en cuenta que, como decíamos, necesitamos referencias, necesitamos anclaje, necesitamos referencias para la convivencia, así que la Constitución, la ley no es una mala palabra, aunque tiene por ahí mala fama en algunas cosas, la ley es algo que necesitamos para vivir en comunidad y en sociedad, y en iglesia también, digamos, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de no transformarnos en religiosos, legalistas, intolerantes, dentro de nuestra comunidad y también frente a las otras tradiciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el desafío de los profetas, por eso también creo que nos ayuda a abrir nuestra mente, ¿no? Pienso que nos rompe, nos hace desaprender un poco de esas cuestiones más legalistas que surgen dentro de las tradiciones, casi en todas las religiones surge, digamos, esas tendencias, ¿no? Bueno, entonces, sí, lo que dice Walter Brueggemann, ¿no? De que el profeta va en contra del Dios cautivo en el templo, ¿no? Muy bien, claro, exactamente. Secuestrado por los religiosos, ¿no? Yo estoy convencido que el tercer mandamiento, que habla de no tomar el nombre de Dios en vano, está dedicado a los religiosos en general, que hablan mucho de Dios y no hacen las cosas que tienen que hacer, digamos. Cumplen muchas reglas del templo, pero en la vocación de la justicia, la transformación, la compasión frente al dolor humano, no están tan ejercitados, ¿no? Entonces, yo creo que son buenas, la ley es buena, el culto es bueno cuando realmente refleja ese compromiso, ese compromiso humano, digamos, ¿no? Con la justicia, la compasión, las transformaciones de las realidades que tenemos. Y eso creo que es un poquito el mensaje que nos dejan los profetas, ¿no? Así que tenemos que, los profetas nos sacuden un poco toda esa onda media, esa pátina religiosa, digamos. Así que espero que nos haga bien a todos, digamos, ¿no? Que nos sacuda un poco y tengamos que reaprender, desaprender algunas cosas y aprender de nuevo, ¿no? Desde la perspectiva profética. Pero bueno, un gusto entonces. Entonces le pido que tratemos para los que vinieron a comprar un poquito más tarde, estuvimos hablando al principio también de tratar de seguir semana a semana el trabajo, porque después se complica. Primer punto, el objetivo principal, para ponerlo de manera positiva, es que el trabajo que ustedes hacen, tanto el resumen de la lectura como el foro, tienen que ver con lo que después desarrollamos en la clase sincrónica. Entonces, si ustedes lo hacen antes de la clase, ayuda mucho y enriquece el diálogo también del grupo.
Y la otra es que no se amontonan cosas. Si uno lo hace semana a semana, el trabajo es, digamos, lo ideal para estar al día y no tener que, digamos, después amontonar trabajo más adelante. Así que yo les pediría, si es posible, tener organizarse, cada uno sabrá cómo, de poder estar al día con los trabajos. Sí, Alejandro. Sí, yo te puedo hacer una pregunta, pues la verdad Sí. que estoy confundido. ¿Cuántos son 5.000 caracteres? Porque de acuerdo a la página que yo mire, me dice que es una hoja, que son 5 hojas, que son... No, eso justamente está puesto para eso. 5.000 caracteres te van abajo, ahí en la parte izquierda, donde, en algún lado aparece palabras y Sí, también parece, caracteres. parece Y te palabras, fijas, por eso, sí, pero pero no bueno, caracteres. caracteres son letras. A veces puede ser Ah, con sí, sí, espacio, sí, sin sí. espacio. Sí, Sí, pero a mí me aparecen por palabra, por eso te pregunto. bueno, pero Es ahí donde dice desplegable palabras, apretan, ustedes Sí, seleccionan y se un abre. texto, apretan donde dice palabra y le da ahí Las opciones. ok, no los sabía eso. caracteres. Eso es para evitar esto, porque después si son 2 páginas, doble espacio o simple espacio, ya es otra cosa, digamos. Y el tamaño, y ahí había que pensar el tamaño de la letra, entonces, no, para no Ok, entrar con buenísimo. el tamaño de letra y página y espacio, caracteres. Gracias. Bueno, sinceramente no sabía. Yo habitualmente me guío por palabras, no Está por bien. ¿eh? Sí, 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 está bien. Pero ya lo he visto en otros lados, así que bueno, lo puse así. Bueno, Algunos lo ponen por palabras también, pero por ahí con caracteres. Y también es algo aproximado, digo, está un poquito más, un poco menos, está bien, Claro. digamos, no, no, no ese. es algo exacto, es como una referencia. Para que no sea un trabajo súper largo o para que no sea un párrafo, digamos, breve, digamos, es más o menos para tener una referencia de la extensión, porque las lecturas son de varias páginas, así que hay que hacer un trabajo de resumen para que salga bien, digamos, son como más de 20 páginas, 30 páginas, y resumirlas en poco texto no es tan fácil, entonces, bueno, es parte del trabajo, digamos, ¿no? Que tienen que hacer. Bueno, así que cualquier cosa, no sé, también está Ángel que nos ayuda, a mí también ha sido de mucha ayuda, la primera vez que estoy trabajando así con esto de las plataformas, no es mi fuerte este trabajo en la virtualidad, pero bueno, estamos aprendiendo, como decíamos, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Así que, bueno, espero que tengamos una buena experiencia, que podamos aprovecharla mucho y disfrutarla también, ¿no? Porque el estudio no es solamente de cumplir y deberes y eso, sino también poder disfrutar lo que estamos haciendo, digamos. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por la atención y estamos en comunicación. Buen trabajo, entonces. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a todos. Bueno conocerlo. Nos vemos. Enseguida, Básicamente, enseguida te llamo, Samuel, entonces. bueno, listo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bueno, compañero, de nuevo la Bueno. semana que viene. Hasta luego, un gusto.